Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y los estaré acompañando para hablar de un tema bastante interesante como todos los que hemos platicado antes. Hoy vamos a hablar de otra emoción, el enojo. Hola a todos, yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Me da mucho gusto estar nuevamente como cada semana para conversar acerca de emociones y hoy nuevamente entramos al tema de las emociones, como dijo Diana, a una emoción en particular, el enojo, que es mi emoción favorita. No es cierto, no lo es. Te encanta estar enojado todo el tiempo. Pero algún tiempo estuve enojado, estaba muy enojado, incluso creo que lo comenté en algún podcast, que mi estado de ánimo era el enojo. Entonces vamos a hablar de qué es el enojo, porque por ahí es como también lo juzgamos mal, ¿no? Y el enojo no le queremos entrar y decimos que es una emoción negativa, etcétera. Así es, muchas veces juzgamos al enojo como esta emoción negativa a la que no queremos entrarle. Como dices, evitamos a veces decir cosas o hacer cosas para que no se enoje el otro o para yo no enojarme. No, mejor ni le voy a hablar de eso, ni le pregunto porque ya sé y me voy a enojar. O no le digo para que no se enoje. Y entonces también empezamos ahí a reprimir emociones e incluso el enojo pues es una emoción que no deberíamos estar reprimiendo. Así es, no deberíamos estar reprimiendo, pero también vamos a ver qué pasa cuando el enojo no lo encauzamos bien o nos dejamos llevar por él. Como todas las emociones, no nos podemos dejar llevar del todo, pero tampoco ignorar lo que el enojo nos viene a decir y nos pone enfrente, y que nos puede también hacer reflexionar sobre qué situaciones estamos experimentando en nuestra vida y qué decisiones debemos de tomar. Entonces, el enojo también nos trae información valiosa. Así es, pues vamos a una pausa para entrar de lleno al enojo, para saber para qué sirve, de dónde viene y demás características de esta emoción que es intensa, el enojo. Regresamos en un momento. Y ya regresamos para comenzar a hablar del enojo. Como mencionábamos hace un momentito, es una emoción que juzgamos negativa, pero hay varios autores que sí la denominan así. Es decir, pareciera no solo ser un juicio, sino una clasificación. Por ejemplo, Fredrickson sí la denomina una emoción negativa y también lo maneja de esta manera Martin Seligman en su modelo de bienestar PERMA. Y es por eso que tenemos a veces muy grabados en nuestros cerebros y corazones que el enojo es una emoción negativa, pero realmente hay mucho más escondido detrás de este enojo. Platícanos, Mike, ¿qué es el enojo? Bueno, vamos a platicar otra vez un poco de historia. Pareciera que me gusta mucho la historia y de hecho sí me gusta. Entonces vamos a hablar de qué viene detrás del enojo, ¿no? Entonces vamos a pensar como en el podcast del miedo, cuando hablábamos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, que vivían en un mundo diferente al que hoy vivimos, en un mundo hostil, lleno de amenazas, en donde no tenían los elementos, los recursos que hoy hemos construido a través de las sociedades, la tecnología que se ha desarrollado, que nos permite estar seguros, que nos permite estar cómodos, tener alimento, etc. Entonces se enfrentaban de manera directa a las amenazas del ambiente. Entonces, así el enojo como el miedo y otras emociones ahí cobraban un papel pues tal vez diferente al que hoy cobran, o sea, vivían de una manera diferente, era una cuestión de vida o muerte. Entonces, en el caso del enojo, suceden ciertas cosas en el cuerpo. El organismo empieza a producir o segregar adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores que ayudan a habilitar, a activar los mecanismos de alerta. Los mecanismos de alerta también ayuda a que físicamente tengamos más fuerza, por ejemplo, se vaya más sangre a los músculos y entonces tengamos esa energía para poder pelear, ¿no? Por ejemplo, pensamos en un animal enojado, un gato, un perro o algo que veamos en algún documental, vemos un animal enojado que se enfrenta a una amenaza y responde con agresión. Y al responder con esta agresión,
está respondiendo de manera corporal ante un estímulo del ambiente. Y entonces con esto que nos platicas, Mike, reiteramos que efectivamente el enojo es una de las emociones básicas que tiene el ser humano. Y la vemos aquí ejemplificada desde hace miles y millones de años, y también no solo en el ser humano, sino en pues prácticamente cualquier especie animal, ¿no? Es esta respuesta fisiológica que tiene el cuerpo, como mencionabas, de la adrenalina y la noradrenalina, nos ayuda o nos ayudó en ese momento de la época primitiva, entonces, para tener una actitud de confrontación y de lucha. Así es. Imagínate, sin ese enojo, pues tal vez no se hubieran dado el valor de enfrentar amenazas y pues pudieran haber ocurrido muchas cosas, como a lo mejor no tener suficiente fuerza o energía para pelear, o a lo mejor para defender un territorio, entonces pudieran haber perdido el territorio, ser desplazados y tener menos oportunidades de supervivencia, ¿no? Tanto el hombre primitivo como pues incluso los animales. Hoy en día los animales en la naturaleza pues también tienen este mecanismo muy arraigado y es muy útil para ciertas funciones. Ahora, pues tomemos en cuenta que como vivimos nosotros los seres humanos el día de hoy, en esta época actual, en esta civilización, como decía, con todos los avances, con todos los recursos que tenemos, que hemos desarrollado, ¿no? Recursos a lo largo de la historia de la humanidad, no enfrentamos el mundo o no estamos expuestos al mundo de la misma forma en como estaban nuestros antepasados primitivos. Esto quiere decir que, bueno, y sin embargo, no por eso dejamos de sentir enojo. Y a veces el enojo puede ser demasiado intenso. Y nos ponemos literalmente como un animal, ¿no? Sacamos las uñas en sentido figurado y defendemos algo que creemos que ha sido atacado, etcétera. Entonces, sin embargo, estamos teniendo una respuesta biológica similar o idéntica a la que tenían nuestros antepasados, aún viviendo en un mundo muy diferente, donde ya no estamos amenazados de la forma en como estábamos amenazados, donde no estamos expuestos a depredadores, donde no necesitamos defendernos de las mismas amenazas. Y fíjate que con esto que comentas me viene un ejemplo que yo viví hace mucho tiempo, donde efectivamente la respuesta que se generó de ira fue exagerada en comparación pues de la situación. Bueno, hoy en día me parece exagerada porque no se requería tanta respuesta adrenalínica como la situación lo ameritaba. A ver, cuenta. Sí, es una historia muy fea. Ay, sí, cuando la recuerdo. Pero el tráfico. Iba una expareja manejando, yo iba de copiloto con mi hija estaba chiquita, yo creo que tenía meses, un poquito menos de un año, y la persona que iba delante de nosotros nos se da una vuelta en U en uno de los puentes, mi expareja suena el claxon y la respuesta que tuvo la persona que iba enfrente fue exagerada, pero exagerada. Se bajó de su automóvil, se bajó con este candado que les ponen a los volantes, este palo, no sé cómo se llama, el bastón. Se baja, inmediatamente yo subo mi cristal, mi expareja sube el cristal y llega la persona enojada porque le habíamos pitado el claxon para que se quitara o diera la vuelta en U o se moviera y empieza a golpear de una manera fúrica el cristal del piloto. Tan es así que con el bastón rompe en pedacitos el cristal y bueno, todos los pedazos de cristal cayeron encima de él, encima de mí, encima de mi hija. O sea, fue una respuesta de enojo exagerada. Muy posiblemente haya tenido un mal día, alguna situación, y el simple hecho de sonar el claxon fue la gota que derramó el vaso para que esta reacción adrenalínica y de confrontación y de lucha contra alguien que iba en un coche y con una niña bebé en brazos se disparara. Entonces, en esta ocasión veo que no se reacciona racionalmente, sino que la emoción sale y surge como si fuera un monstruo liberado de su jaula, y realmente ya el enojo
que vivimos. Bueno, la persona vivió el enojo y yo viví el miedo, pero fue pues una situación externa que yo considero que no ameritaba esa reacción. Y en los dos se segrega adrenalina, ¿no? Pero la respuesta es diferente, fíjate, en esto que comento. O sea, se viven diferentes, el miedo, el enojo, y hay algunas mecanismos que se desencadenan, reacciones comunes. Pero fíjate, ahorita que estás hablando de esta experiencia, yo me produce enojo. O sea, me platicas eso y yo me siento enojado. Obviamente no enojado como para golpear, no sé ni quién es esa persona ni nada. No me vayas a golpear. Pero me siento, me produce enojo, ¿no? Un enojo moderado, un enojo desde luego. Pero porque pasa y fíjate, aquí voy a hablar de uno de los temas que vamos a retomar un poquito más adelante, pero es qué produce el enojo. Y una de las cosas que produce el enojo es una sensación de injusticia. Cuando yo percibo algo como una situación injusta, eso es una de las formas en las que el enojo se hace presente, ¿no? Yo veo una injusticia y me enojo. ¿Por qué? Porque también yo me siento identificado, me puedo sentir vulnerable ante lo que está viviendo esta persona o vivió. Entonces ahorita que tú me dices, me imagino esta situación donde, pues sin deberla ni temerla, una persona comienza a agredir y representa una amenaza, pues eso se conecta con mis modelos mentales y me detona la emoción del enojo, ¿no? Entonces, qué curioso. Y fíjate que aquí me surgió una duda, Mike. Tú dices que ahorita el enojo te surge de esta injusticia. A lo mejor en ese momento a esta persona su enojo surgió de, no sé cuál haya sido su situación. Lo que sí, por ejemplo, puedo identificar es que el enojo de la persona que iba manejando, de mi expareja, su enojo fue por la frustración de no llegar puntual o de no poder avanzar en esta vuelta en U, es decir, de una frustración. Entonces, de esta frustración sale el enojo, de esta injusticia en ti sale el enojo y de la otra persona que iba enfrente de alguna situación sale el enojo, ¿no? Entonces, aquí la duda que me surge es, ¿una situación o una emoción termina transformándose en enojo o viceversa? Primero surge el enojo y luego surge alguna otra emoción como la frustración, la injusticia. O sea, ¿cómo surge el enojo? Bueno, el enojo se detona por eso. Por ejemplo, una es la frustración. Entonces está la emoción de la frustración, que yo creo que eso amerita todo un capítulo para que le dediquemos a qué es la frustración, cuándo siento la frustración, por qué, etcétera. Pero básicamente la frustración es algo, viene de un deseo que tenemos y que no podemos satisfacer. Entonces ahí hay cierta energía que se acumula y cuando yo veo frustrado, valga la redundancia, ese logro, cuando ese deseo no se ve satisfecho, entonces ese remanente o ese exceso de energía que no se libera tras obtener satisfacción, ese exceso de energía es lo que se transforma en enojo. Entonces, el enojo puede ser, es detonado por situaciones. Podríamos decir, la frustración es una emoción y sin embargo no hablamos de ella como una emoción primaria. Varios autores no la mencionan como una emoción primaria, pero podríamos decir que es una respuesta ante un estímulo del ambiente en el que nosotros le damos cierto significado. Tenemos deseo de algo, de comer, de alimentarnos, de obtener un aumento en el trabajo, de tener reconocimiento de nuestro jefe, etcétera. Se ve frustrado ese deseo y entonces se acumula energía. Podríamos tal vez explotar, o bueno, detonar el enojo en ese momento, o lo vamos guardando, lo reprimimos hasta que se acumula tanto que cualquier estímulo externo ya es un pretexto para enojarse. O sea, vamos a decir, es como la válvula de escape que cuando se abre y cuando empieza a dar paso a lo que estaba acumulado, ya no lo puedes parar, ya hay mucho acumulado y entonces sale como un enojo exagerado como el que comentas. Y entonces con esto entiendo que el enojo nunca viene solo, es decir, siempre trae otras emociones amiguitas tomadas de la mano.
Sí, pues a veces imagínate con los amiguitos en la secundaria que vas caminando entonces los amiguitos de repente pum te empujan, ¿no? Y te empiezan a molestar, te empujan a la alberca o te empujan a la niña que te gusta para provocarte. Entonces imagínate que esos amigos que te empujan son esas emociones, ¿no? La frustración, ese sentimiento de injusticia que te empujan, y entonces a lo que empujan es al enojo, y entonces provocan el enojo. O sea, son como que los que liberan esa energía. Es como una acumulación de energía, básicamente una acumulación de energía que se desborda. Entonces se desborda con estos eventos. Entonces son como estos amigos que los acompañan. Catalizadores. Catalizadores, me gusta esa palabra. Uh-huh. Oye, Mike, y tú comentabas al principio y en otros podcasts que vivías un tiempo de tu vida enojado. Sí, fíjate que sí. Sí, Me fijo que sí. Platícanos, o sea, Ajá. ¿de dónde surgía, si es que lo has detectado, y algún ejemplo de cuando hayas sentido este enojo? A ver, vamos a sacar los trapitos entonces. Mira, a mí en alguna época de mi vida yo tenía una relación, estoy hablando por ahí entre el 2002, 2003, 2004. Quienes me conocen o en esa época me conocían, pues van a saber un poquito de qué es lo que sucedía en mi vida en esos tiempos. No te preocupes, no vamos a decir nombres. No vamos a decir. Bueno, pero lo que ocurría es, yo tenía como dos principales frustraciones en mi vida en ese momento. Una, no estaba en el trabajo que a mí me gustaba. No disfrutaba el trabajo que estaba haciendo. Entré a estudiar una maestría porque era una buena idea que todo el mundo creía que era una buena idea, y yo le compré a todo el mundo esa idea de debes estudiar una maestría, y yo la verdad es que no quería estudiar la maestría. Yo tenía otros planes, yo quería emprender mi propia empresa, un sueño que tuve desde hace mucho y que finalmente lo hice, ¿no? Tiempo después, pero en ese momento yo lo puse en pausa por seguir el consejo y los sueños de otras personas que pensaban que eso era lo mejor para mí. Entonces esa era una frustración, la frustración profesional. Entonces estaba estudiando la maestría y estaba además en un trabajo, en un empleo que a mí no me satisfacía, no me gustaba, no me llenaba. Y regresando del corte, les voy a hablar del otro componente que me frustraba. En curiosidad. Bueno, ahorita regresamos para seguir hablando de el enojo. De Mike. Y ya regresamos para seguir hablando del enojo. Y Mike, ahora sí cuéntanos, porque nos dejaste a media historia. Entonces, ¿cómo has sentido el enojo? Platícanos. Bueno, yo les decía que en esta época de mi vida una frustración que tenía era la frustración profesional. Otra frustración que tenía era a nivel pareja. Yo tenía una novia en ese entonces, ella vivía en otra ciudad. Bueno, ya saben los que han escuchado todos nuestros podcasts, estamos en la ciudad de Querétaro, y esta persona, que no voy a decir su nombre, vivía en la Ciudad de México. Es una gran amiga, hoy en día nos llevamos muy bien, pero en ese entonces pues estamos enfrentando problemas de noviazgo propios yo tenía poco de haberme graduado de la carrera. Ella todavía estaba en los últimos semestres ya por terminar su carrera, entonces pues a veces las agendas no empataban, yo estaba frustrado con el dinero, a veces también pues hasta me desquitaba con ella, ¿no? O sea, iba de mal, no, a lo mejor no de una forma muy explícita, pero estaba de malas, y entonces pues bueno, cualquier cosa detonaba. Entonces había cosas que no me gustaban, yo me sentí un poco frustrado, y entonces vivía enojado porque cualquier estímulo externo me producía, o más, no me producía, sino daba salida a ese enojo. Entonces fíjate cómo la frustración que produce el enojo no necesariamente o no siempre es estoy frustrado, y esa frustración no es un evento puntual, no es un evento de una sola vez, sino es algo que se va acumulando con el tiempo. O sea, no me frustro necesariamente a la primera. Pueden pasar días, semanas, meses o años hasta que se acumule esa frustración que detona en un enojo. Y explota como una olla express. Así es. Entonces, bueno, era una época en donde yo estaba muy, muy irritable porque tenía situaciones que no estaba resolviendo en mi vida. Y lo que yo no sabía en ese entonces, Diana, lo que yo no conocía, porque todavía no me metí a este mundo de las emociones, ni escuchaba un podcast como el podcast de Expresar Emociones, que me diera esa información, es que había cosas que yo necesitaba resolver en mi vida. Deseos que quería alcanzar, que dejaran de ser frustración y realmente dedicarme a, por ejemplo, profesionalmente, cosas que a mí me llenaban. Entonces, sabiendo lo que hoy sé,
ese enojo era una señal, una alerta que me decía, pon atención a este aspecto de tu vida que no estás logrando y necesitas energía para poder llevarlo a cabo, para poder conseguirlo, energía que hasta ese momento no había tenido. Pero entonces, con lo que comentas, Mike, o sea, el enojo en sí, su función, podríamos decir que es que nos da energía para resolver cosas al día de hoy. Pero también lo que platicábamos hace rato de la época del hombre primitivo, pues también es un sentimiento que nos ayuda a proteger lo que es nuestro. Es decir, entonces no solamente el enojo tiene una función de resolver, sino también de proteger, dependiendo de la situación y de para qué estemos usando el enojo que se ha generado en nosotros. Que si lo ves también desde otro punto de vista, ese proteger es resolver algo, resolver alguna necesidad, resolver algún problema que enfrento. Entonces, finalmente, busca dar energía. O sea, imagínate, tienes una amenaza y tienes que defender, pero si no estás en el ánimo correspondiente, pues no vas a tener esa motivación, ese empuje e incluso esa fuerza física para poderte defender. Pero cuando tienes el enojo te da recursos. Desvía ciertos recursos y se van a los músculos, a las extremidades, y físicamente nos otorga mayor fuerza, sentimos más energía. Incluso, bueno, ¿cómo se siente el enojo? O sea, piensa en esas sensaciones corporales cuando te has enojado y sobre todo si te has enojado mucho. Pienso, y piensen ustedes también que nos están escuchando, cierren sus ojos y cómo han sentido esas sensaciones corporales cuando se han enojado. Yo te puedo decir que aprieto los puños y aprieto la mandíbula muchísimo. Se me nota la cara hasta un poco más tensa o firme o cuadrada, no sé cómo decirlo. Un poco más de lo que... La mirada fúrica, así como si pudiera escupir fuego por los ojos, también lo haría. Uh-huh. Esa sensación de calor corporal, y sí una sensación como de poder tener mayor fuerza en el cuerpo. Así es como yo lo he percibido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, tú que tienes una hija, cuando te enojabas mucho con tu hija, qué pasa, por ejemplo, con el volumen de tu voz? Subía. Sí, definitivamente conforme iba creciendo el enojo y me sentía desesperada, porque ahí a lo mejor era una desesperación de que no me hacía caso, pues creía o pensaba en automático que el subir la voz me generaría un estado como de mayor autoridad y resolvería tal situación. Y sí, el volumen de voz aumentaba hasta que pues prácticamente eran gritos para tratar de resolver esa situación a través del enojo. ¿Y qué pasaría si todo el tiempo o de manera cotidiana en una conversación normal estuvieras hablando con ese tono, con ese volumen de voz? ¿Lo podrías hacer? ¿Lo podrías sostener? No, yo creo que sería un enojo que destruiría, y justamente pero pensando, aunque no estés enojada, o sea, estás tranquila, pero hablarías, ¿qué pasaría si intentaras hablar con un tono de voz más alto? O sea, realmente podrías estar hablando así y decir, sí, vamos a hacer, sí, te quiero, te amo, mi amor, no sé, lo que sea, pero con ese volumen. No, sería desgastante. Físicamente sería agotador. Exacto. ¿Por qué? Porque el enojo te da energía y por eso gritar no solo es posible, sino además es necesario porque es liberar, o sea, es un exceso de energía que se puede expresar de muchas formas. Una de esas es, por ejemplo, gritando. Ahora también, gritando, subiendo el tono de voz, somos más amenazantes y eso puede disuadir a nuestro enemigo, ¿no? Entonces también es un mecanismo, pero finalmente eso lo tenemos gracias a esa energía que nos da el enojo. Pero aquí es donde tenemos que meter un poco la inteligencia, Mike, porque hay que identificar bien, a lo mejor, cuándo es el momento de utilizar, como te decía, este enojo que amenaza, este enojo que trata de resolver, pero también si estamos constantemente en este estado de ánimo, pues también es una situación o una emoción que podría llegar a destruir incluso relaciones, ¿no? Hay veces que, como decimos comúnmente, dije cosas enojado que realmente no quería decir, ¿no? ¿Por qué? Porque entra únicamente la emoción, me imagino como un perro rabioso ladrando que quiere morder, y hay veces que no es necesario tener esta reacción. Y además, Diana, estos enojos que tenemos hoy en día, o sea, ya dejando a un lado los enojos que tienen los animales o que tenían nuestros ancestros,
Estos enojos ocurren también por nuestros propios modelos mentales, por las conclusiones que sacamos, las creencias que tenemos acerca de lo que vemos y que lo interpretamos como amenaza, como una frustración, como que yo debería ser capaz de lograr tal cosa y no lo he logrado, o como tú deberías darme eso que yo necesito y como no me lo das, pues me siento frustrado, deberías darme la atención que busco y no me la das, deberías complacerme, deberías, por ejemplo, vivir solo para mí. Entonces pensamos, por ejemplo, personas que se enojan con su pareja porque no actúan como a ellos les gustaría. Entonces, esto no es necesariamente un enojo primitivo, o sea, es una evolución de esto, es un mecanismo más complejo en donde ese enojo se detona ya no por una necesidad que se deriva de nuestra interacción con el medio ambiente, sino de nuestros modelos mentales, de una red compleja de creencias que nos llevan a sentir frustración por expectativas que nosotros ponemos en los demás, que no necesariamente son expectativas que los demás tengan que cumplir. Oye, y también en este aspecto de modelos mentales, se me viene a la cabeza la parte de reforzar mis ideas o reforzar mis modelos mentales para validar mi historia de que estoy enojada. Voy a poner un ejemplo que también me sucedió a mí. Tenía una amiga, sucedió pues ciertas diferencias y bueno, rompimos esta relación de amistad. Pero bueno, seguimos teniendo amigas en común. Un día vamos a una reunión donde pues convivimos todas. Yo digo algún comentario pues chistoso, las personas se ríen y esta persona se ríe. Yo volteé a ver un poquito de reojo y vi que se rió. Cuando esta persona reacciona y en cuestión de segundos se da cuenta de que yo fui la que dijo el comentario gracioso, ¡boom!, cambió su cara, volvió a recordar que estaba enojada conmigo y en automático dejó de reírse. Es decir, cuando recordó su modelo mental que estaba enojada conmigo, fue en automático que reaccionó, se le quitó la risa para volver a estar enojada, es decir, para reafirmar su creencia y su emoción de que estaba enojada conmigo. Ok, me parece un ejemplo interesante que puede ser muy ilustrativo, pero no te vayas a enojar conmigo, pero también es la interpretación que tú también le estás dando a la reacción que viste en ella, ¿no? Okay. Pudo ser así, pudo ser también a lo mejor un poco el modelo mental que te hace encajar esa teoría. No digo que esté bien o mal, nada más quiero aprovechar como la ocasión para decir, los modelos mentales están presentes. Analízame, Mike, analízame. Están presentes todo el tiempo, ¿no? Vemos a través de los modelos mentales. Entonces, ella tendrá seguramente sus modelos mentales que le hacen reaccionar de cierta forma ante una situación que se presenta en donde tú estás involucrada. Y las conclusiones que hoy tú tienes también tienen que ver con los modelos mentales. Mis modelos mentales. Tus propios modelos mentales, ¿no? Entonces es como un ciclo. Pero bueno, desde luego que a mí también me han pasado situaciones similares en contextos muy parecidos con otras personas con las que hubo algún disgusto y la respuesta que tenían ante la forma en cómo yo interactuaba con, o incluso yo mismo, o sea, si alguien me caía mal en algún momento, no me reía de sus chistes aunque se me hicieran graciosos, ¿no? Entonces a mí la verdad es que yo también lo he hecho y lo he vivido. Oye, Mike, ¿y el enojo en sí, cuánto dura esta emoción? Porque la referencia que yo tengo, que ya la comentamos hace algunos podcasts, es que el enojo es una emoción corta, es decir, que dura solamente algunos minutos. Y sobre todo ahorita hablando de la parte fisiológica de hablar fuerte, pues no es una emoción que pudiera estar presente durante mucho tiempo porque sería agotador. Yo sé que el enojo es una emoción corta de algunos minutos y no sé si tú tengas más información al respecto. Sí, también depende de la situación, depende un poco de la persona, pero sí, son incluso algunos segundos en ocasiones o algunos cuantos minutos. Pero cuando ese enojo se presenta y nosotros empezamos a alimentar nuestras historias, nuestros modelos mentales, como decíamos, con ese enojo, lo convertimos, cuando hablamos de qué son las emociones, hablábamos de los sentimientos y de los estados de ánimo. Entonces, esa emoción que se detona, que es efímera, que es de corta duración, nosotros la tomamos y empezamos a racionalizar sobre ello, empezamos a explicar y empezamos a decir es que esta persona me hizo, es que todo el tiempo y yo no lo merezco. Y entonces empezamos a retroalimentar nuestros modelos mentales y lo transformamos en un sentimiento que se vuelve más permanente. Entonces, un enojo que debería durar unos cuantos
minutos o segundos. Ajá, lo empiezo a arrastrar todo el día. O sea, se me atravesó una persona en el tráfico, le toqué el claxon, la bocina, y me dio coraje y llego a la oficina y me sigo acordando de eso. Y cuando me voy a la casa digo, ay, que se me atravesó. Y no sé, pensando por ejemplo como la situación que nos comentaste hace un momento. Entonces el enojo como emoción es breve. Es breve porque generalmente las amenazas o estas situaciones que nos piden el enojo, y ahorita ya vamos a hablar, el enojo que resuelve, le llama Norberto Levi. Entonces es la situación que necesitamos resolver. Muchas veces, o sobre todo si lo vemos en la naturaleza, se resuelven en ese momento, de manera inmediata. No se posponen, no los traes, o sea, ahí lo resuelves o lo resuelves. Entonces, nosotros que somos más complejos arrastramos estas emociones y lo podemos tener por horas, por días, por semanas, o convertirlo en un estado de ánimo, como yo compartía mi historia, y estar enojado durante 1, 2, 3 años o más. Y cualquier cosa te detona ese enojo porque no has resuelto lo que tienes que resolver. Oye, Mac, y entendiendo un poquito la diferencia, por ejemplo, ya hablábamos que las emociones tienen aspectos cuantitativos y cualitativos. En el aspecto cuantitativo, pues podemos estar únicamente un poco molestos, podemos estar indignados, podemos estar irritados, pero también podemos llegar a estar alterados, furiosos, enojados, enfadados, enfurecidos, etcétera. O sea, hay una amplia gama de posibilidades o de emociones que se engloban dentro del enojo. Un poquito hablando de la ira y el enojo, ¿cuál sería como su diferencia? Es decir, ¿qué es la diferencia de solamente estoy enojada o realmente estoy iracunda? Pues así, entre la ira y el enojo, así como los que mencionaste hace rato, es el nivel de intensidad. Es como qué tan fuerte se está presentando el enojo, ¿no? Entonces, el enojo puede ser un enojo como el que cuando me contabas tu historia de que él se baja esta persona del coche y empieza a golpear con el bastón, ¿no? La ventana y todo eso, pues a mí me produce un enojo que ahorita ya se me pasó. Entonces fue un enojo de segundos o de 1 minuto, qué sé yo. Y además fue muy leve. Pero me voy a regresar un poquito a mi historia que te platicaba con esta exnovia que tuve. Una vez voy a una fiesta de su papá, era su cumpleaños, me parece. Entonces, pues vamos ahí, estamos en su fraccionamiento, ahí donde tiene un pequeño salón de fiestas, ahí era la fiesta. Y yo tuve una discusión con mi novia, ¿no? No voy a dar detalles, ya no tiene caso, pero yo lo que sentí es que ella me estaba provocando. Bueno, de hecho, después ella lo reconoció. Entonces estaba diciendo cosas que sabía que a mí me molestaban. Y algo que a mí me produce enojo, o al menos antes lo hacía, ya no he reflexionado sobre eso, ahora que lo pienso, era que me enojaba cuando alguien intentaba hacerme enojar. O sea, el hecho de que alguien tuviera la intención de hacerme enojar, pues se me hacía, oye, qué mal, ¿no? Que me quiera hacer enojar. Y eso me producía enojo. O sea, caías la intención. En el juego. Caí en el juego, exacto. Entonces me estuvo provocando y sentí un enojo tan fuerte, uno de los enojos más fuertes que he tenido, que yo creo que me puse rojo, me puse tenso, no podía ni hablar, hablaba y me temblaba la voz, y en eso entra su papá a la casa y ya por algo iba, y el señor que quiero muchísimo, no voy a decir nombres para no revelar, no quemar a nadie, pero bueno, mi ex suegro, que hasta hoy en día pues nos seguimos llevando bien cuando nos vemos, muy amable, una persona súper amable, y muy buena gente el señor. Entonces pasa y algo me pregunta y yo decía, es que no Trabado me puedo desquitar. Ajá. Y no era con él, y yo sabía que no me iba a desquitar con él, y aparte era su cumpleaños, no quería causarle un disgusto ni un momento incómodo. Entonces yo trataba de responderle y trataba de contenerme, pero me salía la voz temblorosa, y entonces era una situación que casi no podía controlar. O sea, me controlé, pero por poquito. Entonces, la diferencia entre el enojo y la ira es ese nivel de intensidad que puede ser de algo muy controlable, algo que es fácil razonar, dejar pasar, respirar y se va, hasta algo que a nivel corporal tienes tanta adrenalina que tiemblas, que te pones trabado, como tú decías, ¿no? La mandíbula se te traba, tiembla la voz, no puedes hablar de manera normal, calmada, y si te tratas de fingir una voz calmada, se nota el enojo. O sea, hay una energía que está a punto de desbordar. Se nota hasta en la respiración. Sí,
Así es. Entonces son parte de estas sensaciones corporales que produce el enojo. Y algo interesante es qué herramientas o qué estrategias podríamos nosotros tener o utilizar justamente para cambiar esta emocionalidad. Es decir, si yo estoy enojado por alguna situación, porque el tráfico, porque me hicieron enojar, digamos, poniéndonos desde el lado de la víctima. ¿Qué estrategias podría yo utilizar para cambiar mi emocionalidad en ese momento? A ver, pero antes de eso, Diana, yo te quiero preguntar si a ti te ha pasado que alguien te dice, oye, ¿estás enojada? Y tú dices, no. Típico, no. Ah, ok, bueno, entonces ya te empieza a hablar la persona. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que es conmigo, ¿no? Yo te digo, oye, Diana, ¿estás enojada? No. Ah, oye, fíjate que no sé qué, te platico algo y tú me dices, sí, ¿no? Me respondes muy tajante, muy cortante. Y yo, oye, ¿segura que no te pasa nada? No, no me pasa nada. Ah, ok, oye, entonces está bien si, no sé, si hacemos esto. Sí, como quieras, es lo que quieras, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Alguna vez me ha pasado y es complicado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Es la pregunta, ¿por qué hacen eso? Ay, no. ¿Cómo resolver un enojo? La verdad es que no sé. Una es identificar como la razón del enojo. O sea, realmente cuál es la razón. Y fíjate que para esto me ha ayudado mucho la parte del libro de comunicación no violenta, identificar que efectivamente me siento enojada y por qué me siento enojada, ¿no? O sea, cuál es la necesidad detrás de esto. Y es que hay veces que no nos damos cuenta o que no me doy cuenta de por qué estoy enojada. Y es muy fácil, pues a mí se me hace muy fácil como identificar si alguien está enojado, porque simplemente la voz, la postura corporal, la intensidad del la venita volumen, de la frente. la vena de la frente, la reacción corporal es diferente. El cuerpo te delata fácilmente. O sea, las sensaciones corporales, la tensión, la postura, el ni siquiera voltear a ver a la otra persona, el cuerpo te delata de que estás enojada, y hay veces que el cerebro todavía no reacciona ni por qué, ni cuál es la necesidad detrás de y por lo tanto la reacción o la respuesta más rápida es no estoy enojada, aunque a flor de piel se permea que sí hay alguna molestia por ahí. Claro, ¿y qué pasaría si en ese momento expresara, sí, estoy enojada por esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Creo que las resoluciones de los conflictos serían muchísimo más fácil y evitarías acumular esas frustraciones o esas molestias para después acumularlas y echarlas todas en cara. Creo que sería mucho mejor hablarlas en ese momento y que la olla de presión se liberara. O sea, esa comunicación, que es de lo que a veces tanto adolecemos en nuestras relaciones. ¿Alguna vez tú me compartiste alguna frase que decía, no lo voy a intentar parafrasear, no recuerdo con exactitud, pero decía algo así que cuando algo te moleste, exprésalo en ese momento, cuando te molesta y no cuando ya te hartó la situación? Y de esa forma vas a usar pues tus palabras, etcétera, y no vas a llegar al punto donde acumulaste tanto que ya no lo sabes canalizar y resolver. Y sobre esto nos habla Norberto Levi en La sabiduría de las emociones, que mucho de lo que estoy compartiendo viene de él cómo plantea el enojo, y nos dice, él le llama el enojo que resuelve. El enojo que resuelve porque nos ayuda a resolver una situación, pero cuando no lo canalizamos, no lo manejamos bien, entonces a veces no solo no resolvemos el problema, a veces lo agravamos o incluso creamos problemas que no existían antes. Y ahí entra la parte como de venganza, no sé cómo decirlo, de que justamente acumulas tanto el enojo. Estoy pensando ahorita como en la parte de pareja, así de, no le voy a decir ahorita, pero se lo voy a guardar y mañana y pasado y llega el momento que explota, que ya es incontrolable, que se convierte en ira y que se hace una bola de nieve de un problema muy pequeño que a lo mejor apachurra la pasta de dientes de otra forma, a ya ser una situación prácticamente de divorcio. Entonces, el ir liberando, como dices, este enojo y de decirlo cuando me molesta, es una forma de resolver nuestros conflictos y atender nuestras necesidades
antes de que se convierta en un verdadero problema y que nos mantenga con este estado de ánimo de enojo. Y yo te voy a poner, en este sentido, Diana, te voy a poner un reto que yo también lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Ok. Te voy a poner como una actividad, un reto. Y es que hagas una lista de todos los enojos que no has expresado, que puedan ser o sea, que sean lo suficientemente significativos como para que te molesten. Porque a lo mejor fue un enojo que tuviste, tal vez no lo expresaste, pero ya se fue. Pero un enojo que ahorita traigas atorado, algo que le tengas guardado a tu novio o a algún amigo, algo que no me hayas dicho en algún momento y que te haya molestado. Entonces, haz una lista de los enojos no expresados y a quién involucran. Ok. Y el siguiente paso es tener una conversación sobre esos enojos, ¿no? Entonces, prepara tu conversación, diseña que usando la técnica que nos hablabas de la comunicación no violenta, cuál es la necesidad y expresarla de una manera funcional, ¿no? Yo en los talleres esto lo hablo, ya doy mucho más detalle, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en ese detalle, pero eso es un ejercicio muy, muy sencillo que te propongo que hagas para ver si detectas si estás acumulando esas piedritas en el zapato que después ya la hacen muy molesto y quieres aventar el zapato y agarrar a zapatazos a la gente. Y yo también lo voy a hacer, porque también, pues desde luego también soy sujeto a enojarme y no siempre lo expreso de una manera pues sana. Entonces, ¿aceptas ese reto? Acepto este reto. Y también invitamos a todos los que nos escuchan a que también hagan este reto, que anoten todos los enojos o todas las frustraciones o todas las situaciones que han generado este sentimiento. Anótenlas, revísenlas, reflexionen para ver qué tanto traen guardado dentro de ustedes y que puedan realizar esta conversación. Ahora, Mike, si la persona ya no está, ¿qué hago en ese caso? Bueno, alguna de las técnicas que yo he escuchado a otras personas sugerir es, si no lo puedes conversar directamente, escribirle una carta a esa persona. O sea, exprésalo, aunque esa persona ya no lo pueda leer. Y después, bueno, lo puedes quemar o puedes hacer algo así como incluso un ritual. Y yo creo ritual de psicomagia. ¿No? Y en algún momento podemos hablar de eso incluso, ¿no? Como que profundizar más en el tema. Pero aquí la cuestión es que lo expreses, que no te lo quedes dentro, que lo saques, que le des salida a esa energía que se quedó acumulada. Así es. Entonces, vámonos a una pausa y nos quedamos con esta tarea y con este reto de hacer nuestra lista de situaciones por las cuales nos hemos enojado. Ahorita regresamos. Y regresamos para continuar en este último bloque hablando acerca del enojo. Y lo que vamos a comentar ahora, Diana, es acerca de los problemas con el enojo. ¿Cuáles son los problemas que nos puede traer el enojo? Porque ya hablamos de que el enojo es para resolver y nos permite, resolver problemas. El enojo que resuelve, de acuerdo a como lo plantea Norberto Levi. Y también comentábamos que con ese enojo, si no lo sabemos manejar, podemos empeorar el problema o crear nuevos problemas. Entonces, dentro de esos problemas que ocurren con el enojo, es que cuando queremos expresar o descargar esa energía, esa frustración que tenemos, muchas veces lo que buscamos en el proceso es querer castigar o herir a la persona que creemos que está involucrada en esa injusticia o en esa frustración que estamos experimentando. Entonces, nos vamos hacia castigar, hacia hacer sufrir incluso a la persona. No sé si te ha pasado, si alguna vez lo has querido hacer. Pero eso nos distrae de esa necesidad o de ese deseo no satisfecho. Es decir, canalizamos esa energía castigando a alguien, que puede ser alguien importante en nuestras vidas, y no nos estamos haciendo cargo de ese deseo no satisfecho. Entonces estamos pasándole esa carga o esa responsabilidad al otro. Y creo que cuando hacemos eso, Mike, es cuando nos pondremos en el papel de víctimas. O sea, el querer castigar al otro o herir a otro es porque yo me lastimaste y me enojé y tú me hiciste. Exacto, ¿no? Es cuando quieres darle esa responsabilidad a la persona de ese bienestar tuyo, entonces lo haces culpable, lo declaras culpable. Entonces es un problema porque nos puede traer como consecuencia el lastimar o romper incluso relaciones. Tú decías hace un rato
que en el enojo podíamos decir cosas que no queríamos decir y entonces en eso podemos herir a las personas o podemos incluso detonar enojos en otras personas también, ayudarlos a que se enojen, ¿no? Como ponerles los ingredientes y ellos se enojan. Entonces podemos romper relaciones, podemos escalar. Imagínate, si nos enojamos y yo te empiezo a reclamar y luego pues, tú te enojas porque yo te reclamé y entonces me reclamas o empieza a escalar. No sé si te ha pasado cualquier empieza parecido. A ser un círculo vicioso. Cualquier parecido con la realidad es como que me suena que para los que no saben, Diana y yo somos muy buenos amigos, pero nos damos nuestros buenos agarrones de vez en cuando, ¿no? Mike me hace enojar. Claro. Yo soy víctima. Yo soy el responsable de tu enojo, ¿no? O de tu paz y tranquilidad. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que pueden ocurrir. Romper relaciones, lastimar relaciones o romper incluso relaciones. O sea, no sé si tú has escuchado, yo he escuchado muchas veces de familias, hijos que se dejan de hablar con los papás o al revés, o entre hermanos se pelean por diferentes situaciones. A lo mejor la frustración es una herencia, ¿no? Que dejaron o que no dejaron los padres y entonces se enojan y ahí viene un pleito y además se involucran modelos mentales no solo propios o no solo de los involucrados, de los hermanos, sino de las parejas y la gente alrededor y se alimenta un sentimiento de resentimiento, ¿no? Que el enojo, cuando no se maneja de manera adecuada y se queda ahí guardado y acumulado, se convierte en resentimiento, que es cuando ya lo traemos arrastrando. Es correcto. Y como dices, Mike, efectivamente el mantener este enojo pues repercute en nuestras relaciones, ¿no? Con nuestra gente más cercana. Pero también magnificando el enojo, también conlleva a la agresión y a la violencia. Y finalmente, pues es uno de los problemas sociales de los que tanto adolecemos, ¿no? Esta violencia que se da entre mismos seres humanos por el enojo que traemos cada uno de nosotros guardado. Y realmente meterme en mí misma y hacer esta reflexión buscando las causas de mi enojo es un proceso que yo considero valiente. El encontrar por qué yo me estoy enojando, cuáles son las causas y resolverlo antes de que esto genere algún resentimiento, algún rencor, me pelee con todos mis familiares e incluso se genere pues esta agresión y violencia que puede ser hasta física. Claro. Otro problema del enojo derivado de esto mismo que estamos comentando, que tú comentas, también es, por ejemplo, que las personas en nuestro lugar de trabajo, de nuestro equipo de trabajo, renuncien ante el enojo. Yo puedo tratar mal a un colaborador y entonces ese colaborador pues se puede ir de la empresa. O sea, situaciones como estas, o bajar la productividad, o incluso resentimiento de empleados que atentan contra la empresa porque también generan un enojo detonado por otro enojo. Un resentimiento, ¿no? O un rencor. Y también la parte de los problemas que son originados por el enojo, además de repercutir en nuestras relaciones, también nos trae a nosotros muchos problemas físicos. Es decir, quedarnos en el enojo nos agota física y mentalmente. Nuestra salud realmente se ve afectada. Nuestro hígado, nuestro estómago, incluso hay estudios donde se confirman que el estar en un estado de ánimo de enojo constante o enojo crónico nos genera úlceras y, por supuesto, el tan famoso y conocido estrés, ¿no? O sea, el vivir en esta emocionalidad de enojo nos hace ser más propensos a enfermarnos, pues también afecta directamente a nuestro sistema inmune. Imagínate todo el tiempo estar segregando esta adrenalina por estar enojándonos. Claro que los químicos en nuestro cuerpo se ven alterados y nuestra salud también. Claro, porque recordemos que el enojo es una emoción de una corta duración. Entonces, el enojo es para que resolvamos algo de manera inmediata o en ese momento. Ahora, puede ser que ese enojo lo usemos para hacernos consciente y después lo resolvemos si no es una situación que necesariamente podamos resolver ahí, pero no para que lo traigamos arrastrando. Entonces, como es de corta duración y se segrega adrenalina y noradrenalina, lo que ocurre es que se desvían ciertos recursos a ciertas partes del cuerpo para poder enfrentar esa amenaza, pero después todo tiene que volver a la normalidad porque le empezamos a quitar recursos a otras partes, como decías, el sistema inmunológico, por decir algo, y entonces nos hacemos más propensos a enfermedades. Tiene muchas consecuencias. O sea, enojarse no es malo. Enojarse puede incluso ser muy bueno,
porque a veces es lo que necesitamos. En el contexto para justamente. En el contexto adecuado y en la medida adecuada, sin desbordarnos, sin perdernos en el enojo, sino como nuevamente aprender de la emoción. Y hace ratito mencionábamos, íbamos a empezar a hablar de herramientas. Y justamente enojarse nos sirve para algo, que ya lo hemos estado platicando, cuál es la función del enojo. También nos hacemos conscientes de que no es bueno, por calificarlo de alguna manera, quedarnos en esa emocionalidad. Entonces, ¿qué estrategias y qué herramientas tenemos para regresar a un estado emocional mucho más benefactor? Y como tanto lo hemos comentado, para regresar a nuestro centro y para regresar a nuestro bienestar. ¿Qué herramientas tú conoces, Mike, para regresar de esta emoción de enojo a nuestra paz, a nuestro centro, exactamente? Pues ya lo platicábamos en el podcast anterior acerca de cómo hacerme consciente de mis emociones. Ahí, esas herramientas que nosotros compartimos para hacernos conscientes, aquí nos sirven perfectamente para el enojo. O sea, hacernos conscientes de cuál es la situación. Primero, identificar qué es lo que me está enojando, cuál es la situación a resolver. Es tratar de quitar el juicio, y tú también compartías la herramienta de comunicación no violenta, donde nos habla de identificar la necesidad. Entonces, hacer ese ejercicio de reflexión, volvemos a la reflexión, hacer ese ejercicio de la reflexión nos permite empezar a bajarle un poquito esa carga emocional, porque empezamos a separar juicios, modelos mentales, y empezamos a poner las cosas en su lugar. O sea, hacemos un análisis más objetivo y nos alejamos un poco de la víctima. Pero también otra técnica, incluso tal vez antes de hacer eso, hacer una pausa y respirar. ¿No? Cuenta hasta 10. Hace muchos años aquí en México, para los que nos escuchan de otras partes y no, tal vez no están familiarizados, pero hace algunos años, en los 80s, había un comercial que decía, cuenta hasta 10, ¿no? Respira, y como para que la gente se controle. Si es necesario, cuenta hasta 100, ¿no? Claro. Y justamente el reto que nos ponías hace rato también es una herramienta. O sea, el escribir mis enojos que no he expresado y hablarlos es una herramienta que nos puede ayudar a liberar este enojo y a que fluya. Y lo que decía, reflexionar, buscar la causa de mi enojo, son herramientas muy, muy buenas, y también la de comunicación no violenta. Y una herramienta o una práctica que deberíamos hacer todos es justamente hablar en primera persona, es decir, yo reconocer que estoy enojada, yo estoy enojada, cambiar el tú me hiciste enojar por el yo estoy enojada y hacerme nuevamente responsable de mis emociones. Claro, el lenguaje aquí influye muchísimo en el construir o en sostener ciertas emociones. Así es. Y otras formas que yo utilizo durante mis sesiones de movimiento consciente para expresarlo y para que salga esa emocionalidad es, por ejemplo, golpear una almohada o golpear estos dummies de kickboxing. Yo pensaba que golpear al que te hizo enojar. A veces sí queremos ahorcarlo, pero no es la manera más eficiente de expresar este enojo. Pero sí golpear una almohada, a lo mejor una toalla, romper hojas de papel también es una muy buena idea. Obviamente que sean recicladas para no contaminar el ambiente tanto. Descargar la energía, ¿no? Descargar esa energía, y en vez de hacerlo con otra persona, o hay veces que los hombres golpean la pared y terminan lastimándose más el puño que a la pared, para descargar esta energía de una manera constructiva, golpeando algo que obviamente pues no daña a otra persona, rompiendo hojas de papel, golpear estos dummies de kickboxing. Y obviamente, bueno, en las sesiones de danza consciente que doy también utilizamos estos elementos. ¿Todo para qué? Para regresar a nuestro centro, para regresar a nuestro bienestar. Hay gente que hace ejercicio, se sale a correr, por ejemplo, ¿no? O se pone a practicar algún deporte como kickboxing, o no, que en ese que liberas energía. Y bueno, pues hemos estado hablando el día de hoy acerca del enojo. Creo que podríamos hablar mucho más, pero tenemos que cerrar porque ya estamos en tiempo, Diana. Así es. Solamente me gustaría concluir, Mike, del día de hoy. ¿Qué aprendemos del enojo? Bueno, una cosa que yo aprendo... Bueno, estoy haciendo trampa porque esto ya lo traía apuntado, ya lo traía aprendido un poco, pero aprendemos que el enojo, como todas las emociones, tiene una función y es una señal que nos indica algo, una necesidad o algo que necesitamos resolver. Aprendemos también que si yo no soy consciente de eso,
en vez de resolver eso, me puedo distraer en otra situación, como castigar a la persona, romper relaciones. O sea, es peligroso. Es útil el enojo, pero puede ser un arma peligrosa para los demás o para mí mismo. Entonces hay que usarla con cuidado, con responsabilidad, con conciencia. Así es. ¿Tú qué aprendiste? Yo que aprendo nuevamente a asumir que la emoción yo la estoy sintiendo, que yo me estoy sintiendo enojada y que, como dices, tiene una función que es el de resolver, que hay un enojo que destruye, pero que también hay un enojo que resuelve y que construye, y que yo soy responsable de para qué voy a estar utilizando o para qué voy a utilizar el enojo que estoy sintiendo en este momento. Y que por supuesto también hay herramientas y técnicas para liberar este enojo, para expresarlo sin dañar mis relaciones, mi persona física, mi cuerpo, y expresarlo de una manera constructiva que me ayude a gestionarlo y finalmente pues a atender las necesidades que están ocultas detrás de este enojo. Así es, pues me parece muy interesante tu reflexión, Diana, y comparto también tu reflexión y tu aprendizaje. Y pues creo que hemos llegado al final de este episodio y queremos agradecer a todos los que nos escuchan cada semana y vamos a estar compartiendo más información. Diana. Así es, Mike. Y bueno, recordando que nos pueden escribir cualquier comentario, sugerencia, algún tema del que quieran que platiquemos, nos pueden escribir a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y también nos pueden estar visitando en nuestra página www.expresaremociones.com, donde estaremos compartiendo más información acerca de estos temas de los que hemos estado hablando y muchos más. Y también en Facebook estamos como Expresar Emociones. Así es. Y bueno, pues les agradecemos que nos estén escuchando el día de hoy y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Expresar Emociones. Hasta la próxima semana.